La razón principal por la que la gran mayoría de personas no puede disfrutar su vida y viven la mayor parte de ella frustrados es porque quieren negar lo innegable y no aceptan su realidad. Para entender esto, a mí me gusta explicarlo con un jugador de baloncesto que medía 1,60 m. La gran mayoría de jugadores de baloncesto profesionales de la NBA miden, por bajitos que sean, 1,90 m. Sin embargo, esta persona medía 1,60 m. Y él, cuando era adolescente, tenía dos opciones. Yo no me sé el nombre del jugador, pero sí he visto, me han salido reels de esta persona y entender su mentalidad o su forma de ver el mundo refleja muy bien el poder de la aceptación. Es una persona que de adolescente quería ser jugador de baloncesto profesional en la NBA. Sin embargo, él era todo lo opuesto a el jugador promedio de baloncesto, que es una persona muy alta, por encima del 1,90 m en la gran mayoría de casos. Sin embargo, él por genética medía 1,60 m. En su adolescencia yo creo que incluso menos. Entonces, él en ese momento tuvo dos opciones. O aceptar, que fue lo que hizo. Yo acepto que mido 1,60 m, pero aún así tengo el sueño de ser jugador de baloncesto profesional. ¿Qué voy a hacer al respecto? O la otra opción, el otro camino que tenía, que era el camino que elige la gran mayoría de personas, es la no aceptación. Entonces, yo me disgusto con el mundo. No, la NBA son unos excluyentes, porque todos tienen que ser altos, o le echa la culpa a la familia, no, porque yo nací así, porque tengo esta genética, o vive como un eterno frustrado, culpando a los demás de que no se pudo cumplir su sueño. ¿Por qué? Porque él no cumplía con los estándares que se piden para ser un jugador de baloncesto. Entonces, pero él decidió elegir el camino que eligen muy pocas personas, que es la aceptación. Yo acepto que mido 1,60 m, que tengo que competir contra personas que en promedio miden por encima de los 2 metros. ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, esta persona cogió su estatura, que para los ojos de los demás era una completa desventaja, y él le dio la vuelta, aceptó y empezó a trabajar en sus fortalezas. Bueno, ¿yo cómo puedo hacer? Entonces se volvió mucho más ágil que todos. En el momento de arranque, pues era mucho más rápido. ¿Por qué? Porque era mucho más pequeño. Al momento de driblar el balón, pues él iba a su altura, y los jugadores, como son mucho más altos, pues se tenían que agachar. A la hora de agacharse, pues son más lentos. Entonces tenía unas ventajas sobre las otras personas, que eran personas muchísimo más altas que él. Sin embargo, también tenía desventajas. Entonces, lo que hizo fue tomar esa información, que es hechos reales, no cosas que él se inventaba. Cogió conclusiones reales, las aceptó y empezó a trabajar sobre ello. Y se volvió un jugador de baloncesto profesional. Y así pasa con absolutamente todas las personas y en cualquier entorno. El que usted no quiera aceptar las cosas, pues lo pone en un papel de víctima. Y, pero también, o sea, lo pone en un papel de víctima que le permite sobrellevar esa frustración que usted tiene por el hecho de no perseguir o no conseguir sus objetivos. Y ese papel de víctima le permite a usted tener una cierta tranquilidad. Aunque muy en el fondo usted está intranquilo y está frustrado, tiene como esa tranquilidad que, como yo soy una víctima, yo no conseguí mis objetivos por culpa de cosas externas, pues puedo estar tranquilo. Sin embargo, también este papel de víctima es extremadamente peligroso, porque le impide tomar soluciones. Sin embargo, la otra opción que eligen muy pocas personas es la aceptación. Acepte todas y cada una de esas cosas que usted no puede cambiar. Su genética, su aspecto físico hasta cierto punto, porque usted sí lo puede cambiar por medio de ejercicio
y por medio de optimizar su salud. Siempre una persona saludable es mucho más atractiva que una que no es saludable. Sin embargo, ya las facciones de su cara y el anchor de sus hombros o su altura y este tipo de cosas no se pueden cambiar. Lo mismo con factores mentales, con su forma de ser. Bueno, su forma de ser también la puede cambiar, pero hasta cierto punto usted tiene una tendencia a ser de un tipo de persona o de otro. De igual manera, sus habilidades. Usted nació con ciertas habilidades, ciertas cosas que se le facilitan mucho más que otras. Y aceptarlos es el primer paso. ¿Pero el primer paso para qué? Para poder construir. Es como cuando usted juega un videojuego y usted elige un personaje y ese personaje tiene unas características y usted no va a intentar cambiar esas características de ese personaje. Usted va a intentar mejorarlas y va a intentar hacer lo mejor posible con esas características. Pero eso solo se consigue si usted acepta, porque en el juego es muy fácil. Sí, yo lo escogí, yo acepto. Bueno, en la vida real es exactamente igual. Usted escogió nacer como es a día de hoy. Que sí que se puede mejorar y tiene que mejorarse porque es la gracia de esto. Sin embargo, antes de intentar mejorarse, usted debe aceptar. Debe aceptarse usted, debe aceptar el punto donde está y el proceso que tiene que pasar para conseguir ese cambio que quiere. Que aquí es la parte más importante, que es entender la gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor en la vida es inevitable. Usted quiere tener un cambio físico, pues usted debe sentir dolor. Dolor a la hora de ir a entrenar, porque para que sus músculos crezcan, pues usted debe romper el músculo para que se recupere y crezca más fuerte y más grande. Debe pasar un dolor mental, un fastidio, una sensación cuando quiera comer algo que no debe comer. Debe tener un dolor probablemente, bueno, en el cambio físico, estos son los dos dolores que se me vienen a la mente en este momento, pero hay más. Ahora, eso usted lo puede aceptar, pero el sufrimiento es opcional y el sufrimiento nace de no aceptar ese dolor. En este caso, de no aceptar el proceso que usted tiene que pasar para conseguir ese cambio. Si usted quiere iniciar un cambio físico y usted no acepta ese proceso, que sí o sí tiene que pasar, no es negociable. No existe un suplemento mágico que usted le vaya a aumentar la masa muscular, no existe el agüita mágica que le va a hacer bajar de peso, eso no existe. Siempre debe pasar por un proceso que requiere dolor. Y el no aceptar había apagado el micrófono. El no aceptar ese proceso que le va a dar un dolor va a hacer que usted sufra mientras está atravesando ese proceso. Y esto que lo va a llevar a abandonar. Por eso hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor siempre va a estar. El sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento siempre nace de la no aceptación. En el caso de el ejemplo que le puse en el principio del jugador de baloncesto, si él no hubiera aceptado que sí o sí iba a ser más bajito que todos los otros jugadores y que eso le iba a traer unas desventajas, pues él hubiera sufrido por eso, porque le hubiera visto como una desventaja total y le hubiera tomado como el impedimento total para yo cumplir mis sueños, y eso lo hubiera hecho sufrir. Entonces el ser bajito hubiera sido un sufrimiento para ese jugador de baloncesto. Sin embargo, él aceptó eso, dijo sí, yo mido 1,60 y las personas con las que voy a jugar miden más de 2 metros, lo acepto, sí, tengo que esforzarme mucho más, que ese esfuerzo requiere un dolor. Sin embargo, ese dolor no le genera un sufrimiento, porque lo está haciendo desde la aceptación, y él, antes de siquiera empezar ese proceso a intentar ser jugador profesional, ya tenía eso claro, ya tenía muy claro que tenía que pasar por ese dolor.
lo que significa que lo iba a hacer sin ningún problema. Simplemente era cuestión de adaptación. Sin embargo, el no aceptarlo hubiera hecho que esa persona tuviera que pasar por ese proceso tuviera que pasar por ese proceso mientras sufría. Y si usted sufre en un proceso, pues va a ser mucho más complejo, porque le está poniendo una dificultad muchísimo mayor a algo que no tendría que tener esa dificultad. Y la única diferencia es la aceptación y la no aceptación. Por eso es tan importante que usted, si quiere tener un cambio en cualquier arista de su vida, económica, de relaciones, física, espiritual, de lo que sea, usted debe aceptar. ¿Qué es lo que debe aceptar? Primero, el punto donde está a día de hoy. Si tiene mucha más desventaja que el resto de personas porque nació en una situación más difícil, acéptelo. Sí, lo acepto. A mí me tocó empezar de este punto porque tengo que aprender más cosas. Eso ya lo pone en una posición de poder empezar a mejorar. Yo acepto que tengo estas ventajas y estas desventajas. Yo acepto que se me facilitan estas cosas y que estas otras cosas se me dificultan. Yo acepto que en el país donde estoy es mucho más difícil que en otro país y acepta todas y cada una de las cosas que tiene que aceptar para comenzar ese proceso. Y así usted va a poder mejorar, porque va a aceptar que ese cambio requiere fricción, que la fricción significa dolor, va a tener que hacer cosas que no le gusta, va a tener que, sí, va a tener que hacer cosas que no le gustan, pero como ya va desde la aceptación, pues ya no hay sufrimiento y el avance es mucho más fácil, es llevadero y eso va a hacer que usted probablemente consiga ese objetivo. Sin embargo, si nunca acepta esas cosas y niega lo que es innegable, pues le va a ser muy difícil avanzar, porque eso es simplemente una pastillita que a usted le permite vivir el día a día, sobrellevarlo. Aunque muy en el fondo usted sepa que está haciendo lo incorrecto o que está desperdiciando su vida o el potencial que usted tiene, pues eso le permite dormir tranquilamente en la noche. ¿Por qué? Porque lo pone en un papel de víctima. Pero asimismo lo pone en un papel que usted no puede actuar, que usted no es responsable. Y como no es responsable, pues nunca va a conseguir eso que quiere conseguir. Entonces, esto de la aceptación es a gran escala es algo como muy cliché, porque todo el mundo le dice acéptese. Sin embargo, se lo dice desde un punto de vista de, sí, sí, usted ya es así, quédese así. No, el aceptarse es, yo en este momento tengo estas cosas, estoy en este punto, pero a partir de ahí yo puedo empezar a mejorar ciertas cosas, puedo cambiar ciertas cosas que sí se pueden cambiar y otras que no. Esas que no se pueden cambiar porque van en contra de las leyes físicas del mundo, pues las dejo y las acepto. Sin embargo, todas esas otras cosas que sí se pueden cambiar, pero no las tengo porque no he hecho el trabajo, acepto que para cambiarlas requieren un esfuerzo y lo tomo, lo asumo. Y eso le va a permitir a usted comenzar a vivir y a construir esa vida que tanto quiere. Y no sé, entender esto a mí me ha ayudado bastante en todos los aspectos y siento que es algo que cualquier persona que quiere empezar a conseguir cualquier objetivo, independientemente cuál sea, debe tener muy claro, porque lo pone en una situación real. No es el típico mensaje de, conseguir, usted simplemente tiene que manifestar y ya lo va a conseguir. No, pero tampoco es el mensaje pesimista que le dice la gran mayoría de personas, que es, no, usted acepte esa situación, a usted ya le tocó eso, usted no va a poder conseguir sus objetivos. Tampoco. Es un mensaje mucho más realista, que a usted le da un panorama, le da los pro y los contra del punto donde está y qué es ese camino que usted tiene que recorrer. ¿Para qué? Para que usted se prepare previamente a todo lo que tiene que vivir para conseguir ese objetivo. Y eso solo se consigue desde la aceptación. Entonces, personalmente a mí es algo que me ha servido bastante
Y si usted también quiere conseguir un objetivo grande en la vida, algo que requiera no esfuerzo, pero sí un gran trabajo de mejorarse a usted mismo día a día, que sí requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo bueno, es un camino muy chimba, pues requiere esta aceptación. Así que véalo porque le va a servir bastante y nos vemos el día de mañana en otro video. Que esté bien.